Amados discípulos, muy buenos días. El Señor Jesucristo colme su vida de bendiciones. Estamos ya en los últimos tres temas de la vida cristiana, temas que hemos desarrollado de manera ágil y resumida para que usted capte, entienda lo que Dios quiere y piensa respecto de una vida ejemplar como creyentes. El tema de hoy es la vida cristiana en el hogar. Resulta que el hogar es una de las más grandes bendiciones de Dios e inicia cuando Dios mira a Adán en el paraíso y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y formando el hogar, entendemos nosotros que Dios no quiere que nosotros transitemos esta vida solitarios, sino que tengamos la capacidad de liderar, de formar y establecer un hogar en la presencia de Dios guiado por sus enseñanzas. Por lo tanto, la vida del hogar puede ser la más grande bendición que puedas tú tener, pero también, si no se sabe llevar bien, puede ser tu más grande maldición. Entonces establezcamos unos principios básicos para tener un hogar ejemplar de acuerdo a una vida cristiana. Lo primero que tenemos que nosotros captar es que el número uno es que tenemos que mantener una comunión estricta con Dios. La carta a los tesalonicenses nos dice orad sin cesar, de manera que nuestra relación con Dios debe ser constante. En la oración, el escudriñar la palabra de Dios. Un buen hijo de Dios para formar un hogar es una persona que dedica tiempo para estudiar la palabra todos los días de su vida, para poder recibir el conocimiento, las enseñanzas de Dios y aplicarlas en su hogar, en su familia. Yo en esta clase les voy a dar unos versículos que espero que usted los anote y los lea para que complemente la enseñanza que les estoy dando. Para el número uno que acabamos de ver, que dice mantenga estrictamente en comunión con Dios, lea usted Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al versículo 26. El segundo punto es cumpla cuidadosamente con todos los deberes en el hogar. Dice la palabra de Dios que el que no provee para su casa es como si negara la fe. Es decir, un creyente, un hijo de Dios, procura ser diligente en cumplir sus compromisos con el hogar, no solamente en el área económica, sino ser ejemplo para los suyos, ser líder en su hogar, ser ejemplo para su cónyuge y para su descendencia, de manera que siempre se le recuerde como una persona que trazó camino para todo su hogar. Luego, va mucho más allá del deber, buscar servir y no ser servido. Y un creyente en el hogar debe sacrificarse por los demás. Un buen padre le dedica tiempo a sus hijos. Un buen padre provee tiempos de recreación maravillosos. Un buen padre no desperdicia el tiempo y lo aprovecha para instruir a sus hijos acerca de la ley de Dios. Al respecto de esto, léase usted Efesios capítulo 5, versículo 21, capítulo 6, versículo 4 y Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45. Ahí encontrará usted cómo usted ser cuidadoso con los deberes de su hogar. Tercero, en el hogar un cristiano debe pasar por alto los defectos y debilidades de los demás. Yo les enseño algo, nunca juzgue a su cónyuge, nunca emita un concepto verbal de su cónyuge. Aparte de usted, los sustantivos calificativos, entienda que todos tenemos defectos y dificultades y debilidades, pero eso no debe ser ápice para andar juzgando a los miembros de mi familia. He oído a muchos padres cuando califican a sus hijos y les dicen usted no sirve para nada, o le dicen a su esposa usted es una ignorante. Tema tremendo porque es palabras de maldición que atan a las personas. Luego usted como hijo de Dios en su hogar tiene que ser edificador de su familia con palabras de aliento y de instrucción. Al respecto, lea usted Gálatas capítulo 6, versículo 12. Lea también Mateo capítulo 6,
versículos 14 y 15. También lea la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 y 15. De ahí usted aprenderá a respetar y a no someter a los demás con sus debilidades y sus defectos. Hay que aceptarlos entendiendo que usted también tiene debilidades y defectos. Cuarto, si usted tiene un disgusto con un familiar, con un miembro de su familia, un miembro de su hogar, arregle ese disgusto lo más pronto posible. Recuerde que hay un tema del diálogo. El diálogo nos ayuda a dirimir diferencias, obstáculos y situaciones difíciles. Entonces, no deje pasar el tiempo. Hable con la persona, llegue a un acuerdo. Póngase usted a pensar que la otra persona posiblemente tiene razón. Baje sus brazos, porque muchos conflictos las personas se elevan en su egoísmo, en su orgullo y en su vanidad y no aceptan estar equivocados. Uno de los principios básicos que yo siempre enseño y he dictado en conferencias acerca de dirimir situaciones es que cuando usted se siente a dialogar con la persona contraria en la situación o de conceptos distintos, siéntese pensando que posiblemente la otra persona tiene razón. Y si la otra persona también se sienta en esas mismas condiciones, créame, seguramente llegarán pronto a un acuerdo. Siempre habrán problemas, siempre habrán dificultades, siempre habrán diferencias. La sabiduría de Dios nos enseña que eso hay que dirimirlo en la paz de Dios, bajo la sabiduría de Dios, guiados por su santa palabra. De no ser posible, para no seguir permitiendo que un conflicto se siga agrandando, busque un asesor, busque un consejero. Para eso Dios estableció pastores que le pueden guiar a encontrar un equilibrio en cualquier discusión, en cualquier problema que se presente. No espere que la otra persona dé el primer paso. Hágalo usted, porque el que da el primer paso, el que primero pide perdón, ese es el ganador. Quinto, comuníquese con los demás miembros de la familia, porque muchos dejan de hablarse, solo se hablan distantemente. Si usted tiene una diferencia, si usted no se habla, no se podrá entender. Los problemas de comunicaciones han llevado a muchos conflictos, las malas interpretaciones. Hoy en día la gente se comunica a través de las redes sociales, del WhatsApp, de muchos medios, pero lo escrito no es lo mismo que lo expresado. Entonces muchas veces las letras mal entendidas provocan situaciones de conflicto difíciles. Es mejor haga una llamada, hable con la persona, comuníquese. Siempre deje el puente de comunicación abierto, porque es la manera en poder llegar a acuerdos, soluciones, a dialogar sobre diferentes conflictos del hogar que tienen que ser atendidos, pero que no se solucionarán si el canal de comunicación está cerrado. Como dije hace poquito, dé usted el primer paso, llame, salude, pregunte cómo está, busque momentos en que se sientan a dialogar y hablen respecto de la situación, pregunte la opinión de la otra persona, no exprese la suya primero, escuche. Dice la palabra que seamos prontos para oír, lentos para hablar y tardos para la ira. Y esa debe ser una norma de conducta en su vida. De manera que el quinto punto es comuníquese con los demás miembros de la familia. Sexto, busque la unión de la familia. No piense solamente en lo suyo, sino viva teniendo en cuenta a los demás. Desarrolle actividades en la familia. Lea al respecto Romanos capítulo 14, versículo 19. Las actividades en la familia estrechan los lazos de la familia. Mucha gente hoy en día ve familias destruidas a causa de que el trabajo les provoca mucho cansancio y fatiga y llegan a sus casas tan cansados que no dialogan, no hablan, por el contrario llegan llenos de enojo, revierten sus iras en los suyos, en su familia. Y yo quiero regalarles esta enseñanza. Mi familia es mi círculo primario en el cual yo encuentro un equipo que me ama, que son los míos, que son condescendientes conmigo y en los cuales sí puedo confiar.
Pero mucha gente utiliza esto contrariamente y declara a su familia como enemigos de él y más bien confía en gente extraña. Mi familia, mi hogar debe ser un remanso de paz y vivir bajo las leyes y los mandatos de Dios. Que el amor de Dios inunde su hogar. Sea muy sabio para dirigir su familia. Dios les bendiga.